¿Te habrás preguntado alguna vez qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta se la han hecho muchas personas. Tratemos de responder hoy a la luz de lo que la Biblia dice. ¡Decidido! El libro de los Hechos, capítulo 16, nos relata la historia del momento en el cual el apóstol Pablo había sido preso. Y dice la Escritura que estando preso hubo un tan fuerte terremoto y las puertas de las celdas se abrieron las puertas. Y el carcelero, al presentarse a aquel lugar y no ver nada, pensó que se habían escapado. Sacó su espada y pretendía matarse. Porque en el Imperio Romano, si a un carcelero se le escapaba un preso, pues él tenía que pagarlo con su vida. Dado esto, dice la Escritura que el apóstol Pablo, viendo lo que aquel hombre iba a hacer, le gritó y le dijo: no te mates, aquí estamos. No tienes por qué matar. La Escritura nos dice que aquel hombre, en el versículo 30, lo saca y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que muchas personas nos hemos hecho durante toda la vida. Antes de conocer al Señor, me la hice yo, se la han hecho muchas personas y de seguro te la haces tú. Hoy en día muchas personas, haciéndose esta pregunta, tratan de responderla y llenarla con ideas, con pensamientos que no son lo que la Biblia enseña. Este hombre le preguntó a aquellos hombres: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo y los que con él estaban fue sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que porque él creyó, la salvación que él obtuvo se podía transmitir a su familia. Eso no es cierto. Lo que le estaban diciendo es que al haber él creído, él iba a ser un transmisor del mensaje del evangelio para que también su familia se pudiese salvar. Si tú puedes ver acá, el apóstol no le está diciendo que crea, como muchos dicen, y al bautizarse, el bautismo le va a dar salvación, porque lamentablemente muchos cristianos creen que el bautismo puede salvar. Y han malinterpretado un versículo de Pedro donde se insinúa eso. Sin embargo, para que nosotros podamos basar una doctrina, formar una doctrina en la Biblia, debe basarse no en un versículo ni en dos, debe ser una cadena de versículos que nos hablen del mismo tema y nos expliquen esta verdad. Por otro lado, tal afirmación en ningún momento debe contradecir otros textos de la Biblia. La Biblia enseña, hermanos, que la salvación no se obtiene por ninguna obra que el ser humano pueda hacer. Si nosotros nos pudiésemos salvar a través del bautismo, si es el bautismo el que salva, sería a través de las obras. Pero Efesios 2:8 dice que la salvación se obtiene únicamente por gracia y no por obras. Pero vayamos a otro pasaje de la Biblia donde se nos está hablando de cómo nosotros podemos salvarnos. Vayamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 19. En este pasaje se nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Cuál es el mensaje de este versículo de la Biblia? ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Dice el verso 19: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tiene que hacer el hombre para alcanzar la salvación? Solamente arrepentirse. Arrepentirse es sentir pesar por el mal que se ha hecho en el pasado. Y convertirse es tomar un rumbo diferente a aquel que hasta este momento hemos llevado. Arrepentirnos y convertirnos delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, recibiendo a Jesucristo como Salvador, arrepintiéndonos, convirtiéndonos de nuestros pecados, porque así vamos a alcanzar la salvación y vendrán tiempos de refrigerio para nuestra vida. En Romanos capítulo 5 y versículo 1, el apóstol nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo nos podemos justificar delante de Dios a través de la fe, creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como Salvador. Si alguien viene y te dice que para alcanzar la salvación tú tienes que hacer esta obra, tienes que hacer la otra, tienes que rezar acá, tienes que hablar allá, tienes que hacer lo otro, eso es mentira, eso es falso, porque lo único que la Biblia demanda para que el ser humano pueda alcanzar la salvación es tener fe en Jesucristo, recibirlo como Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Dios, dejar nuestra vana manera de vivir y tomar un rumbo distinto al que hasta ahora hemos llevado. Pero no hay nada más que hacer. Debemos aclarar que la salvación no se obtiene por nada que el ser humano pueda hacer. No hay ni una sola cosa que tú o yo podamos hacer para salvarnos. La salvación depende del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y tú me dirás: ¿y la fe que yo he puesto en él? Pero aún esa fe no es tuya. Efesios 2 dice que la fe que nosotros profesamos para recibir al Señor no es nuestra, es de Dios, es un don de Dios. Dios nos la dio, Dios la puso en nosotros, Dios puso en nosotros el sentir y el deseo de creer en Él. De modo que no hay nada por lo cual tú y yo nos podamos jactar delante de Dios o delante de los hombres diciendo que somos salvos porque hemos hecho algo. La salvación la hemos obtenido por pura gracia, por puro favor, por pura misericordia de Dios. Aún ese granito de fe que tú has puesto para creer en el Señor, te lo ha regalado Él. No es algo tuyo, no es algo mío. La salvación es de pura gracia. Que Dios te bendiga.